Creo que quedó bastante, bueno, vimos un montón de temas sumamente interesantes. Recuerdan de que en la última ocasión estudiamos la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa parte? Y pues nosotros ahí lo que estudiamos de alguna manera, pues no fue un estudio tan a fondo como tal, pues sí lo van a estudiar a fondo, les cuento de una vez, si van a ser administradores o si van a ser auditores, lo van a estudiar a fondo, o economistas, sí lo van a estudiar a fondo. Entonces, nosotros solo vimos ahí al menos el concepto general, ¿verdad? El concepto, la idea es que usted tenga una idea general. Ahora, vamos nosotros a toparnos con el seguimiento del tema y pues luego de haber estudiado esto, vamos a ver ahorita qué es una hacienda. Una hacienda tiene bastantes significados. Una hacienda se le podría denominar, por ejemplo, en México es muy conocido esto, a una propiedad o una finca de alguna persona que posee mucho dinero y que, que tiene muchas propiedades. Está en una hacienda, la famosa Hacienda Nápoles, del famoso Pablo Escobar, ¿han escuchado? Hacienda Nápoles. Solo por mencionar un ejemplo, ¿ah? Hacienda se le denominaba en donde él vivía, pues él tenía un río, tenía animales, era una finca muy grande y a esta hacienda él le denominó Hacienda Nápoles. Este era un gran narcotraficante de los años 80, ¿verdad? Y pues yo no supe de su historia hasta que crecí, ¿va? Ustedes, porque yo no soy de los 80. Bueno, el punto es el siguiente, de que vamos a estudiar la hacienda como desde el punto de vista político, ¿sí? Y vamos a colocar acá hacienda pública, pública según el proceso histórico, político o gobierno. Tema general, ¿verdad? Bueno, explico primero qué es una hacienda como tal. Una hacienda se le denomina así, no estoy dictando, se le denomina así a un gobierno que básicamente tuvo su mayor auge en la época precolombina. Tal vez me fui mucho para atrás. La época contemporánea, ¿verdad? Cuando estaba esto del romanticismo, cuando estaba esto de que eh, se hablaba mucho sobre princesas y reyes. Esto por lo regular se dio más en Europa, ¿verdad? Y de hecho, a nosotros en los básicos nos enseñan algo de la historia europea. Por ejemplo, el Carlos V, Fermín IV, etcétera, etcétera. ¿Qué sucesos o por qué son tan famosos estas personas? Pero es que ellos, en su época de gobierno, al gobierno que ellos manejaban en esa época se le conocía como una hacienda. ¿Por qué? Hacienda pública se le denomina como que al ente que no solo gobierna, sino que también percibe impuestos, ¿sí? Percibe impuestos por parte de las personas. Todos nosotros sabemos que es un impuesto, ¿verdad? Todo el mundo, esto ya no es algo nuevo. Y pues quiero comentarles que hubieron, perdón, distintas haciendas. Y la primera, pues, es la hacienda patriarcal. Hacienda patriarcal. Esta va a ser nuestro primer subtítulo, ¿verdad? Una vez entendido o explicado qué era la hacienda, como se los expliqué, antiguamente era como que un gobierno, ¿verdad? Y que de algún modo también percibía impuestos, pero existían muchas injusticias. Por eso es que esto es lo que caracteriza ahorita la palabra hacienda, porque podríamos denominarle también como hacienda gobierno. Una hacienda es como un sinónimo de gobierno, pero hay una diferencia, de que existía mucha esclavitud en la época de las haciendas. Y por eso vamos ahorita a estudiar esto. Dice que este sistema corresponde, acá, al régimen de patriarcado o gobierno del padre. O sea que es un gobierno implementado principalmente del padre de familia. Y ahorita vamos a complementarlo. Dice, es el padre
quien tiene derecho de monopolio dentro de la gran familia. Derechos de propiedad sobre hijos y esclavos, teniendo sobre todo la patria potestad. Sea el mando del pater familias. Así se escucha. Es al latín, perdón, paters. Pater, en este caso. Sí, es pater. Que se le denominaba como jefe o figura principal. Sobre personas. ¿Sí? Permítanme un segundito, chicas, ahí en lo que ustedes están ahí copiando la información. Bueno, entonces acá tenemos jefe o figura principal. Dice que era sobre personas y bienes. Sobre el patrimonio o hacienda patriarcal. Ahí está. ¿Alguna de ustedes ya anteriormente había escuchado el término patriarcado? ¿Chicas? Ahí está. Ninguna de ustedes había escuchado ese término anteriormente, patriarcado. No, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, bueno, quizás sí. Ahora lo estamos estudiando de una forma un poquito más general. Antiguamente, vayamos un poquito a la Biblia, para que el objetivo de a veces de las clases que yo brindo, eh, los hago como que teniendo aquella iniciativa de que ustedes como que tengan un mejor, una mejor apreciación de la información, ya sea a través de una explicación o algún video. Incluso la otra vez visitamos algunas páginas, pero en este caso les voy a hablar un poquito acerca de la Biblia. ¿Han escuchado acerca de la historia de Abraham? ¿Quién era Abraham? Reciben cristiana, ¿verdad? Pues, ¿saben quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Dice, como que se ve ahí, como que tiene conocimiento. Vamos, dice, usted puede, yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Quién era Abraham? Piense un poquito. Yo no me acuerdo, profe. Lo tenía antes, pero se me olvidó. No se preocupe. A ver, ¿quién era Abraham, Melissa? Ayude un poquito ahí al libro. Era uno de los primeros tres patriarcas, creo. Ahí está, ahí está. Aunque sin embargo, esta es una pregunta muy... La respuesta que usted me dio es una respuesta bastante específica, ¿va? Pero bien por haberla respondido. Vean que hasta la misma palabra patriarca, ¿va? Ustedes... hay un versículo de la Biblia en el libro de Génesis que dice, deja tu tierra y tu parentela. O sea, Dios le está dando una orden a Abraham, ¿y verdad? Por eso es que a Abraham se le denomina el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Como alguien que era dueño de muchas tierras, dueño de muchos esclavos, porque por increíble que parezca, también tenía sus esclavos. Por supuesto que él trataba de hacer las cosas acorde a la voluntad de Dios, pues les trataba amablemente, y pues también tenía su esposa y sus concubinas, ¿verdad? O sea, en esa época era algo permitido. Pues no solo tenía una mujer, sino que tenía varias, pues tenía varios hijos, y de hecho es bíblico que él tuvo
bueno, Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Tenía que dejar a su familia, o sea, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos. Dios le dio la orden de que dejase esa tierra y pues y le prometió, y tu descendencia será como las estrellas del cielo o la arena del mar. ¿A qué se refería Dios con esto? Pues se refería a que iban a ser multiplicados, aunque el punto no es este. Quizá yo les estoy hablando de la parte divina, pero la parte central del tema es que entendamos de que Abraham era dueño de una gran cantidad de tierras y tuvo que dejar toda esa herencia con tal de ser obediente a Dios, ¿verdad? Entonces, el patriarcado se ha dado desde tiempos antiguos. Y si vamos en la época de Abraham, imagínense, eso fue antes de la venida sí, de la venida de Cristo, o sea, de que Cristo viniera a morir por nuestros pecados hace más de 2000 años, mucho antes. Tal vez estamos hablando de hace unos 4000 años ustedes, si no es que más, de cuando Abraham le creyó a Dios, se fue, y pues ahorita, hoy todo, espiritualmente hablando, técnicamente nosotros somos hijos de Abraham para que nos creemos en Dios, pues. Entonces, esta es parte de la historia, ¿verdad? Esta es parte de la historia. Entonces, imagínense hasta dónde está el legado de Abraham hasta nuestra actualidad, espiritualmente hablando, pero materialmente hablando, en esa época, él tenía esclavos, tenía hijos, él era la figura paternal al cual todas las personas que estaban viviendo con él tenían que obedecer. Obviamente, habían patriarcas injustos, ¿verdad? Habían patriarcas que se aprovechaban de la ocasión y pues explotaban demasiado a las personas que padecían de esclavitud. Les hablé del ejemplo de Abraham para que entendiésemos de que la hacienda, o sea, el gobierno de una sociedad se ha dado desde hace mucho tiempo y pues uno de los gobiernos, de los primeros gobiernos que existieron fue el patriarcado, ¿verdad? Del patriarcado vamos a estudiar la siguiente época y era la hacienda regalística. Hacienda regalística, y pues también tiene su propio concepto, ¿va? Ustedes tienen ahí su propia definición. Regalística, no me da la opción de corregir la palabra. Bueno. Tienen en la primera ahí, por favor. No voy a agregar acá, creo que yo puedo agregarse. Ahí está. Hacienda regalística, ¿sí? Existió, dice, en el régimen de la monarquía, gobierno ejercido por un solo hombre, que sería monarca, que posee la autoridad absoluta e ilimitada. Bueno, les repito, estamos viendo formas de gobierno antiguas, ¿verdad? Entonces, por lo regular, se les conocía como haciendas. Y pues haciendas en la actualidad, les repito, tiene otro significado. Podría ser una finca, ¿verdad? Absoluta e ilimitada. Así que, siendo su voluntad la suprema ley. No existiendo ningún poder representativo. El soberano en su reino goza de regalías, gajes, emolumentos, como consecuencia de su gobierno. Ahí está. No tengo la información, chicas. Ahí les voy a dar su tiempo, no se preocupen.
Anotemos ahí. Luego viene la explicación para que usted pueda entender. Bueno, la palabra regalística viene del prefijo regalías. ¿Qué son regalías? Se le podría conocer como, por ejemplo, una retribución, una ganancia, no sé, un dinero que se ganó o que se obtuvo producto de alguna actividad que pudo haber realizado alguna persona, pero aunque ese no es el punto. Ahora relacionemos este término con el concepto. Existió, dice, en el régimen de la monarquía, gobierno ejercido por un solo hombre, monarca que posee la autoridad absoluta e ilimitada, siendo su voluntad la suprema ley, no existiendo ningún poder representativo. El soberano en su reino goza de regalías, gajes, emolumentos como consecuencia de su gobierno. Algunos, y vuelvo y caemos a la Biblia otra vez, ¿han escuchado ustedes acerca de la historia del rey Nabucodonosor? ¿Quién era el rey Nabucodonosor, Rastro? ¿Ok? ¿Quién era el rey Nabucodonosor? No sé, perdón. No. No hemos ido a la escuelita dominical ustedes. No, es lo más seguro. ¿Qué dice usted, líder? Ustedes sí se recuerdan. Solo dígame. Es un soberano babilónico, más conocido en la cultura occidental. Bueno, yo es Por ahí va la idea. por ahí, que eso es lo único que me Pero acuerdo. hay un personaje en la Biblia que se relaciona mucho con el rey Nabucodonosor. ¿Quién era este? Daniel. Daniel. Ahí está. Con eso se van a recordar de la historia. Mírenme. Él sí tenía estos privilegios. ¿Por qué? Porque incluso él cometió el error de autodenominarse Dios. No sé si ustedes han escuchado la historia en general. O sea, él dice, no, ¿quién como yo he conquistado naciones y mi ejército y mi inteligencia son supremos y nadie contra mí. Entonces él quiso tomar el lugar de Dios siendo apenas un hombre mortal en la tierra. Entonces, nosotros conocemos la historia de que por la exaltación que él tuvo, pues él dice que incluso Dios lo castigó de tal manera de que él como que le quitó la voluntad, o le quitó la habilidad de pensar y vivió como un animal entre los bosques, ¿verdad? Por creerse como Dios. Ese fue el fin del rey Nabucodonosor. Incluso todavía pudo arrepentirse el rey Nabucodonosor y reconocer de que solo hay un Dios. Sin embargo, tal vez esa es la parte reflectiva, ¿va? Pero la parte de estudio que nosotros estamos tratando de ejemplificar es la hacienda regalística. El rey Nabucodonosor vivía en una hacienda regalística, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el máximo. Dice que él era la suprema ley, y de hecho así fue. Incluso él se hizo su propia estatua, ¿verdad? De que él era el rey, de que él era el soberano y nadie como él, ¿va? Y por eso las consecuencias de esto. Entonces, en este caso, dice de que acá, dice que es el soberano en su reino, goza de regalías, gajes,
emolumentos, regalías, es dinero a ustedes, oro, ganancias, de lo que fuese, de lo que fuera. Entonces, él estuvo en una época de una hacienda regalística, ¿verdad? Entendimos la hacienda regalística, lo asociamos más o menos, ahí está. Entonces, todo tiene un poquito de historia. Y pues, ahorita, como podrá darse cuenta, de la época más antigua a la época intermedia a la época más actual. Ya vamos quizá a relacionar esto con los años de 1800, 1700, con el siguiente concepto. Y pues este concepto va a ser la famosa hacienda tributaria. Ahí está. ¿Miren? Esta hacienda tributaria no es que, bueno, la hacienda tributaria se dio en el año 80, en el año 90 o los años 2000, no. Esto de la hacienda tributaria se dio desde los años, desde la época contemporánea, en los años, en donde todavía existía algo de patriarcado, incluso existe todavía el patriarcado en algunos países, por si no lo sabían. ¿Sí? Existe el patriarcado. También existe la poligamia. Pero eso es tema para otro día. Pero bueno, la hacienda tributaria es algo que se dio desde la época de 1700 a nuestra actualidad. Y pues, al menos en la historia guatemalteca, recordemos de que si hay algo que tiene Guatemala es que tiene algo en común con el resto de toda Latinoamérica, la conquista, ¿verdad? Y nos regimos a un montón de pago de impuestos injustos, ¿verdad? En esta época, de toda la sociedad o toda la gente que vivía en ese tiempo, ¿verdad? Hemos hablado acerca de esta historia y de las injusticias que existieron en esa época, pero tuvo su auge hasta ahorita y todo el sistema tributario es muy similar a como lo era antiguamente, al menos hace unos 200 años o unos 150 años. Vamos a definir el concepto. Dice que forma de la hacienda era una forma de gobierno, forma de la hacienda que se desarrolla en un estado moderno. Vamos a... o representativo. Es ejercido por el pueblo por medio de sus legados, perdón, delegados. Por ejemplo, vamos a definir acá algunos. Los diputados que son representantes de los habitantes del país, elegidos por cierto tiempo en el régimen de gobierno republicano. Y bajo un criterio moderno sienta la base de la democracia. Y permanecen iguales en derecho y obligaciones. Bueno, todos los habitantes estamos
obligados a tributar. Ahí está. La forma de la cual nos han estado hablando desde que nosotros empezamos el tema de la contabilidad hasta ahorita, desde que tenemos conciencia, nos explicaron de que todo bien que usted compra tiene un IVA incluido, un impuesto al valor agregado, y esto se ha manejado hasta nuestra época. Al menos en Guatemala, cuando empezó la democracia de lleno, fue a partir de los años 40, cuando se intentaron liberar de aún todavía tenía un nombre esto, de la hacienda política antigua a la hacienda tributaria moderna, ¿verdad? De hecho, ahorita ya no es hacienda, se le conoce como un gobierno. La mayoría de países en el mundo son democráticos, todos los países eligen a sus diputados, eligen a su presidente a través de un sufragio o voto cada cierto tiempo. En Guatemala son 4 años, en Estados Unidos son 8 años, en México son 8 años, y podemos así estar hablando de un montón de ejemplos, ¿verdad? Cada país elige sus autoridades cada cierto tiempo, ¿verdad? Todo esto va de la mano a lo que es un tipo de sistema de hacienda tributaria, ¿verdad? Señorita, no sé si ya copiamos la información, chicas. ¿Ya la anotamos? Va. Mira pues, vamos a dejar acá. Solo quiero pedirles de favor si vamos a realizar, vamos a utilizar solo 2 cosas. Necesito que hagamos nuestra carátula de tercera unidad. Sí, porfa. Así bonito, creativo. Y aparte de eso, necesito que me realicen o que me busquen una ilustración que se relacione con los 3 tipos de hacienda. ¿Sí? Una ilustración por cada hacienda. Nada más la carátula. A la asignación que voy a dejar ahorita me van a subir la carátula y esta tarea. Las 2 cosas calificaré en esta misma asignación. Solo nada más un recorte, ¿verdad? Bueno. Agradezco, señorita, su atención, su tiempo. Ahí sí que el tiempo que se toma para tratar de escuchar, ¿verdad? Y pues ustedes son las que van a estar ahí poco a poco creciendo en conocimientos, en conceptos, ¿verdad? De todo un poco. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre, buen provecho, y pues nos seguimos viendo y pues quizá ya pronto presencialmente. Dios les bendiga. Pues. Tengan una feliz tarde. Ay, chicas. Bueno, cuídense mucho, pues. Bendiciones.